Vamos a estudiar este pasaje que Raúl leyó para nosotros, pero antes vamos a orar, por favor. Padre, te pido por que tú me ayudes a entender estas palabras que son difíciles. Señor, tú dijiste que has escondido verdades maravillosas en las Escrituras para aquellos que tienen un corazón para estudiar. Por eso te pido que nos des ese corazón, nos des revelación y entendimiento, que Señor llenes nuestros corazones de gozo, de consuelo, de paz, de confianza, de que cualquier cosa que venga en el futuro, tú estás en control y tú estás cuidándonos. Estamos en tus manos y Señor, te doy gracias que tú eres nuestro Salvador, nuestro libertador. Tú nos das fortaleza y todo aquello que necesitamos para la vida. Cualquier circunstancia que vamos a enfrentar, tu gracia es suficiente. Y mientras hablo, te pido por la unción de tu Espíritu, que tú, Señor, me des entendimiento y a cada uno de nosotros para que seamos animados y edificados, fortalecidos por tu palabra en esta mañana y nos equipes y nos prepares para las pruebas y las cosas que enfrentamos en la vida y que estemos mejor preparados, Señor, para manejar estas cosas, para interpretar tu palabra, para manejar las Escrituras, dependiendo siempre de tu Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, Señor. Amén. Uno de los mayores temas que encontramos en las epístolas de los tesalonicenses es la enseñanza que llama la atención hacia los eventos de los últimos tiempos antes de la segunda venida de Jesucristo. El rapto, por ejemplo, y el establecimiento del reino de Dios. Hay muchos indicativos que estos tiempos están muy cerca. Por eso es muy importante que nosotros entendamos estas cartas de Tesalonicenses. Por lo tanto, voy a tomar un tiempo en esta mañana para revisar algunas de las cosas que hemos estado estudiando y llenar algunos de los huecos que tal vez quedan ahí pendientes. Hay muchas teorías acerca de los últimos tiempos. Tal vez hay algunos intentos sinceros, bien intencionados, detallados cronológicamente de cuándo va a suceder todas las cosas. Sin embargo, como les he dicho ya antes, mi entendimiento de las Escrituras me llevan a pensar que hay un peligro en estar tan preocupados por cómo van a suceder todas las cosas. Porque el Señor ha mantenido ocultas algunas de las cosas. Y yo sé que hay mucha curiosidad acerca de cómo va a ser estas cosas. Aún los discípulos de Jesús tenían curiosidad acerca de esto. Vamos por favor en Hechos capítulo 1, verso 7. Esto sucede después de la resurrección de Jesucristo. Él pasó un buen tiempo con sus discípulos y los está preparando porque Él va a ascender al cielo. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿va a suceder ahora el establecimiento de tu reino? Y el Señor les responde, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad.
Y en el siguiente verso él redirige su enfoque. Pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de esto, Jesús subió al cielo. Esta fue su último recordatorio para los discípulos. Y les estaba recordando, bueno, no se preocupen del cuándo, porque tienen una tarea, les voy a dar poder, voy a estar con ustedes. Así que nuestra preocupación no debe de ser averiguar cuándo va a regresar. Dios no nos dejó esa tarea, sino que nuestro enfoque debe de ser llevar el Evangelio, ser testigos a toda la gente hasta que Él regrese. Parte de nuestra tarea como testigos del Evangelio, como Pablo, Silas, Timoteo, demostraron es estudiar. Ellos les estaban enseñando a los tesalonicenses acerca de esta segunda venida. Y todas las enseñanzas acerca de los últimos tiempos necesita ser hecha comparando las Escrituras para determinar qué es verdad. Porque hay muchas enseñanzas. La Biblia es nuestra autoridad, nos va a guiar a la verdad. Y nosotros debemos ser como los de Berea. Checar las Escrituras y ver si lo que nos están diciendo es así. Tenemos que determinar si la interpretación de la Escritura es correcta. Lo primero que debemos de ver es que si hay otras escrituras que apoyen lo que nos están enseñando. Tal vez también tenemos que ver si hay otras escrituras que parece que contradicen lo que estás enseñando. Si no hay, tal vez puedes tener la confianza de que vas por el camino correcto, pero puedes encontrar cosas que apoyan tu interpretación, pero también puedes encontrar cosas que parece que la contradicen. Así que nuestro trabajo es examinar las Escrituras, ajustar nuestra interpretación de acuerdo a las Escrituras y ver que no haya conflicto. Ese es nuestro trabajo y no es fácil. Así que vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a checar algunas de las escrituras. Vamos al capítulo 5, verso 1. Vamos a tratar de hacer como un rompecabezas, poner unas piezas juntas, analizar y vamos a ver a dónde llegamos todos juntos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba. Fíjense la frase, tiempos y ocasiones. Es plural. El Señor nos introduce aquí acerca del tiempo, no solo un solo evento en el tiempo, sino una serie de eventos. Va a estar hablando de tiempos y ocasiones en plural. Así que vamos a leer acerca de varios tiempos, eventos. Y aquí en el verso 2 parece que hay un solo tiempo, el día del Señor, una sola ocasión. Ahora, ¿por qué es que se introduce el día del Señor
como un solo evento en medio de una pluralidad de eventos. Vamos a ver el verso 2. Porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La implicación es que la expresión el día del Señor no es un evento singular, sino una serie de eventos en un periodo muy breve de tiempo. Pero posiblemente dure algunos años, a pesar de que se refiere al día del Señor. Aquí se está refiriendo tal vez a una secuencia de todos de eventos, porque es la misma expresión que se usa en el Antiguo Testamento cuando se hablaba acerca de cosas que ya se habían cumplido en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se usa esta terminología y es lo mismo que está usando el apóstol Pablo. Así que la expresión el día del Señor es una frase bíblica usada en referencia al juicio del Señor que vendría pronto. Ese juicio sobre el pueblo de Dios que vino a través de los asirios, luego los babilonios y todas estas naciones que conquistaron a los judíos, a los israelitas por causa de su pecado. En el Antiguo Testamento se hablaba de este juicio del Señor que vendría, y es una expresión que usó, por ejemplo, el profeta Joel para describir una plaga de langostas que iba a venir sobre la nación de Judá como una forma de juicio de Dios sobre su pueblo, porque se habían rebelado en contra de él. Entonces, estas langostas iban a venir sobre la tierra y lo dice como si fuera el juicio del día del Señor. También el día del Señor se usa en el Antiguo Testamento y entre los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento como una referencia de un futuro juicio que todavía no llega sobre Israel, pero también sobre las naciones del mundo a causa de la rebelión en contra de Dios. Así que, al estudiar las profecías del día del Señor que ya se cumplieron, por ejemplo, aquellas invasiones de los asirios y de los babilonios, podemos tener un poco de revelación para interpretar lo que viene en el futuro día del Señor, en el juicio que todavía no se cumple, pero que viene en los últimos días. Veamos, estas invasiones enemigas del pasado vinieron en contra de Israel y no tuvieron lugar en un solo día. Pero en cada ocurrencia de estas invasiones, el día del Señor se desarrolló sobre un periodo de tiempo de algunos años donde el enemigo empezó a tomar territorio de Israel y de Judá hasta que finalmente destruían la capital, las ciudades y se llevaban cautivos a los sobrevivientes. Los asirios, por ejemplo, tomaron gradualmente el reino del norte de Israel sobre un periodo de algunos años y después se fueron sobre Samaria. Por muchos meses estuvieron sitiando Samaria hasta que cayó. Después los babilonios conquistaron el reino del sur de Judá en un periodo de años. Fue ahí donde estaba, por ejemplo, el profeta Daniel. Ellos estuvieron sitiando la ciudad de Israel hasta que cayó la ciudad, el templo fue incendiado y los sobrevivientes fueron tomados cautivos. En cada caso, fue un periodo de asesinatos, de destrucción a manos del enemigo, y esto se describió por los profetas como el día del Señor.
Tengo muchas referencias de lo que les estoy diciendo a través del Antiguo Testamento. Así que si ustedes quieren las referencias y si ustedes quieren llevarse a casa y echarle un vistazo, pasen al frente porque son muchas escrituras como para que las leamos en esta mañana. Pero aquí las tengo a la mano para el que quiera. Así que, mirando lo que sucedió en el Antiguo Testamento, estos juicios, estos juicios que se llaman el Día del Señor, podemos aplicar lo que hemos aprendido en aquel futuro juicio del Día del Señor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el juicio de Dios en el Día del Señor fue ejecutado por la mano de Dios, por su rebelión. Y va a venir otro juicio sobre las naciones en el futuro. Dios ejecutó todo esto a través de gente, a través de ejércitos enemigos, a través de fenómenos naturales, por ejemplo, una plaga de langosta. Y no solo se refiere a fenómenos sobrenaturales, sino una variedad grande de eventos, como por ejemplo sequías, hambrunas, plagas, enfermedades. Así que podemos esperar que el futuro día del Señor, el que aún no llega, pueda incluir eventos como guerras, hambrunas, sequías, plagas, cosas que vamos a ver que van a suceder y se profetizaron para los últimos días. Número 3, Día del Señor no es literalmente un solo día, sino en cada caso del pasado, por ejemplo, se refiere a una serie de eventos relacionados con el juicio. Así que nosotros podemos esperar una serie de eventos relacionados de juicio que progresivamente van a irse desarrollando en un tiempo, en un periodo de tiempo que la Biblia nos dice será 7 días. Los eventos se describen en pasado, pero también en futuro, con la expresión el día del Señor, pero también se expresa como en el día, o en aquel día, o en el día de Cristo, o en el día de nuestro Señor Jesucristo, o el gran día de su ira. Todas estas expresiones se están refiriendo al mismo evento en la Biblia. Dependiendo del contexto en el que se usan estos términos, se puede referir a cualquiera de estos eventos. Otra vez, en las notas que tengo aquí para ustedes, ustedes pueden ver varias escrituras para cada una de estas cosas. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo? Podemos encontrar que el día del Señor o el día del juicio del Señor son términos que son usados para incluir el rapto de la iglesia. En general, hay referencias del día que se traduce como la tribulación o el día del Señor. Todo esto es parte de los últimos días. Algunas veces se refieren a la segunda mitad de la tribulación. Todos estos términos hablan acerca de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, cuando Él venga físicamente a la tierra y establezca su reino. También se refiere a cuando el Señor venga a dar premios a sus hijos. También se refiere al momento cuando el Señor venga después del milenio
y mande a Satanás al infierno y al lago de fuego y venga a traer destrucción sobre todos aquellos malvados y los lance al lago de fuego y cree un nuevo cielo, nueva tierra. Eso también es el día del Señor. Así que si nosotros limitamos el periodo que se llama el día del Señor a solamente un evento o dos, estamos cayendo en una mala interpretación, porque no es correcto, no es una aplicación correcta de la palabra de Dios, porque el día del Señor se refiere a todo esto y a mucho más. Tal vez los últimos 7 años, que le llamamos nosotros la tribulación, o más. Así que estos son asuntos que se levantan y es por eso que hay controversia entre aquellos que creen que el rapto de la iglesia va a ser antes de la tribulación, después o a la mitad. Por eso es importante que nosotros consideremos, tomemos una pausa y que no digamos, ya me la sé, ya me lo sé, ya sé cuándo va a pasar, porque no podemos aplicar esta palabra, estas escrituras de una forma cerrada, porque hay mucho más escondido de nosotros acerca de los tiempos. El Señor Jesús, para empezar, dijo, el tiempo no se los voy a decir, ustedes van a saber otras cosas, pero esto no. Y antes de seguir adelante, vamos a ver el verso 2 de 1 Tesalonicenses 5. Verso 2. Porque vosotros mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En nuestro último estudio hablamos acerca de esto. Cuando el día del Señor dice que será en la noche, por ejemplo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es un contraste contra lo que viene más adelante acerca del día y la noche. Lo que quiere decir es que nosotros no somos de las tinieblas ni de la noche. Y el periodo cuando el día del Señor ocurra se le compara con la noche. Y nosotros los cristianos no somos de la noche. Verso 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores de la mujer que da luz, y de ninguna manera escaparán. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en nuestro estudio pasado acerca de los contrastes? Pablo, Silas y Timoteo están escribiéndoles a los tesalonicenses, dejando claro que la destrucción no vendrá sobre los creyentes, no sobre los tesalonicenses, no sobre Pablo, Silas y Timoteo, porque el día del Señor va a venir sobre ellos, sobre los demás. Ellos no escaparán. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, no son los creyentes, son los no creyentes. La implicación es que nosotros, Pablo, Silas, Timoteo y los tesalonicenses, escaparemos de la tribulación, de este tiempo. Ahora vamos a ver el contraste del verso 4. Pero ustedes, hermanos, o sea, ustedes cristianos, no están en tinieblas. Este día no los va a agarrar a ustedes desprevenidos como
no están en las tinieblas ustedes, ese día no los va a sorprender como un ladrón. Eso es lo que les está diciendo. Este día no les va a llegar de sorpresa a los hermanos creyentes en Tesalónica. Que dice, no los va a sorprender. ¿Qué significa sorprenderlos? Aquí dice la palabra, este día no los va a sorprender como ladrón. La implicación es que a pesar de que este día del Señor se está acercando y acercando cada vez más, nosotros no lo vamos a sufrir. Verso 5. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. El día del Señor vendrá en un tiempo que será de noche, pero nosotros no somos de la noche ni de la oscuridad. Ustedes son del día, de la luz, y nosotros somos los hijos de la luz y del día. Y eso se aplica a nosotros los cristianos, hijos e hijas de la luz. A través de la Biblia vemos que nosotros somos hijos de la luz. Vamos a verlo aquí en Mateo capítulo 5, pero podemos encontrar muchísimos versos. Ustedes pueden buscar acerca de la luz y del día en los evangelios y van a encontrar muchas referencias de los cristianos. Mateo 5, 14. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Así alumbre su luz delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Este está hablando acerca de sus seguidores, los creyentes de Jesucristo. Juan capítulo 8, verso 12. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién? Jesús. El que me siga nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que la luz es Jesús y aquellos que le siguen a Jesucristo están llenos de esa misma luz y no vivirán en oscuridad. Vamos a la epístola de Primera de Juan, no el Evangelio, sino la epístola, capítulo 1, ya al final de su Nuevo Testamento. Capítulo 5, verso 7. Leemos. Y ese es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y aquí dice, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando lo que haces es consistente con lo que hablas, estás caminando en la luz como cristiano. Nacer de nuevo es estar en la luz. Ser hijo de Dios es estar en la luz. Y si no eres hijo de Dios, estás en las tinieblas. Ahora, con esto en mente, vamos de nuevo a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Es interesante ver lo que dice aquí. No dice, cuando venga la noche, lo que dice es que debemos de estar durmiendo, sino lo que dice es que los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. No está hablando de algo físico, sino de un estado en la mente, de una forma de vivir, de una forma de estar sobrio y alerta en la forma en que vivimos, tomando la vida en serio y reconociendo que estamos viviendo en estos tiempos. Porque aquellos que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. La implicación parece ser que aquellos que duermen van a seguir dormidos cuando venga el ladrón en la noche. Y aquellos que se emborrachan van a seguir borrachos en la noche cuando venga el ladrón. Pero nosotros no seamos así, no seamos negligentes de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Nosotros tenemos que ser sobrios, nosotros tenemos que estar listos para no estar allí cuando venga la noche. Nosotros no somos de la noche, por eso no vamos a estar en ese momento de la noche. Por eso, ese momento no nos va a sorprender. Pero aquellos que no tienen la luz, ellos están en la noche, están en la oscuridad. Y a causa de esto, cuando el día del Señor venga, ellos no van a escapar porque ellos están en la oscuridad. Pero nosotros tenemos otro estatus. Nosotros no estamos en la oscuridad. Pertenecemos a la luz, por eso la destrucción no nos alcanzará a nosotros. Así que, si tú no sabes, si tú no conoces al Señor, si tú no tienes al Señor en tu corazón, cuando venga este momento, no vas a escapar. Y esto es lo que a mí me parece que está implicando aquí. Cuando ese momento venga, tú vas a estar en la luz y tú no vas a estar en ese momento. Así que vamos a poner juntos todos estos pensamientos. Nosotros no somos de la noche, somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Así que no somos de la noche. El día del Señor, que se refiere a la tribulación, posiblemente a los 7 años de juicio, y todavía no lo hemos establecido en nuestro estudio, pero luego lo vamos a ver. Ese tiempo vendrá como ladrón en la noche. ¿Quiénes están en peligro? Pues aquellos de la noche, aquellos que están en una oscuridad espiritual. Pero ustedes, hermanos, no son de la noche para que este día no los sorprenda. Tú no eres un no creyente. Así que hay una implicación muy fuerte aquí en estos pasajes de que el Señor, como quiera que lo definamos, no será algo que los creyentes vamos a experimentar, porque
estamos nosotros en la luz, y cuando el ladrón venga será en la noche. but you're not in the darkness. Pero nosotros no estamos en la oscuridad. And we could tie that back to chapter 4. Why won't we be there? Chapter 4, ¿Y verse por qué 13, no I don't want estaremos? you to be ignorant, brethren, Vamos concerning al those who have fallen capítulo asleep, 4, lest you sorrow as others who have no hope. For rápidamente. if we believe that Jesus died and rose again, then so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we Tampoco say queremos, to you hermanos, by the word of the verso Lord, 13, que that we ignoren who are acerca de los que alive and duermen, remain para que no se until the entristezcan coming of the como los Lord demás, will by porque si no creemos means que Jesús precede murió y those who are resucitó, asleep. de la misma For the manera Lord Dios traerá himself por will medio de descend from Jesús a heaven él y a with los que han with the dormido. voice of an archangel and with the Pues os trumpet of decimos God, esto por and the palabra dead del in Señor. Christ will Nosotros que rise vivimos, first. que habremos Then quedado hasta la we who venida are del alive Señor, and de remain ninguna shall be manera caught up together precederemos a with los them que ya in the durmieron, clouds porque el to Señor meet the mismo Lord in the air, descenderá del and cielo thus con we shall aclamación, con always voz de be ángel y with con the Lord. trompeta de Dios, y Therefore los muertos comfort one con another with Cristo these words, but resucitarán concerning primero. the times and the seasons, Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos para siempre con Él. Y luego el verso 8. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate Pero of nosotros faith que and somos love, del día, and as a helmet seamos the hope of sobrios, salvation. vestidos de la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza de la salvación. Is a future-looking confidence and Es expectation una of something that confianza, lies una ahead, not expectativa looking de back algo que at viene. salvation from our sin, but looking forward, No solo what la are we gonna be salvación de saved nuestros from in the future? pecados, We sino will be algo saved from que viene en el experiencing futuro, the day of y the es Lord. precisamente experimentar este día del But this Señor, el hope juicio que should viene not lead to sobre los no complacency. It creyentes. should lead to vigilance. Pero esta Put on the esperanza breastplate no of nos debe faith llevar a un lugar de and love, complacencia, and as a helmet, the de hope of autocomplacencia salvation. y no, Fit tenemos yourself que for estar battle. We vigilantes, are in a war. tomar la We vida are en in a serio, conflict. You sabiendo can't que be vivimos en complacent. tiempos de oscuridad It should lead to y que el día del vigilance, Señor taking life viene. seriously, knowing that we live among many who Nosotros are in tenemos darkness. que When the day of the pensar Lord que comes, vivimos alrededor if de they are muchos still que viven in en darkness, oscuridad, they shall not y escape the aquellos que están en la horrors of the oscuridad time no of van a, judgment. a escapar This is de why los horrores Jesus del día turned the del focus Señor. of his disciples away from being obsessed with the details of Es por when eso he que was going Jesús to quería judge the world and que set los up his discípulos kingdom. quitaran su Instead, mirada he de la turned their obsesión, focus to the de los great detalles de commission que ahead cuándo iba a to venir go y cómo into iba a the ser. world that En is lugar de eso, el lost in Señor quería darkness que and make se disciples, enfocaran en la gran proclaim to them the good comisión, news that llevar there is las a way of buenas escape. nuevas de salvación a los demás, mostrarles un camino para The hope escapar, of our salvation. la esperanza de nuestra We will not salvación. face the judgment of God. También es que no vamos a enfrentar This ese world, juicio. if you put their faith in Jesus Christ, En este will not mundo, face si the ponemos judgment nuestra of fe en God. Jesucristo, no vamos a That is the experimentar good este news. juicio. Y esas son buenas 1 noticias. Thessalonians 1 5, Tesalonicenses verse 5, 9, verso "For God 9. did not appoint Porque us to Dios wrath, nos ha puesto that para is su ira, the day of the Lord, this o sea, para el judgment día of del God, Señor, this time of tribulation, para este tiempo de but He's tribulación, appointed us to sino what? To obtain para alcanzar salvation salvación through our por Lord medio de Jesus nuestro Christ, Señor who died Jesucristo, for us, quien that murió whether por we nosotros, wake or para sleep, que ya whether sea we're que velemos alive o ya or sea que dead, durmamos, o sea, when He vivos o comes, muertos, we should live together with Him. vivamos juntamente con Therefore, Él. comfort each other and edify Por lo one cual, another, anímense just los unos as a you los also otros are doing. y edifíquense Verse los unos a 11 los otros, repeats así como what ya lo was hacen. said in the last verse of chapter 4. Aquí repite Therefore, lo que comfort vimos one another en el with these capítulo words. 4. Por In eso, what sense, confórtense in light of this, unos in a what otros, sense como ya are lo we to hacen. take comfort from these words? ¿Y de qué manera debemos In nosotros what de way is this em, teaching de supposed to reconfortarnos meant by con God estas to give us palabras? ¿En qué sentido? As I pointed out in our last Bueno, study, como ya lo vimos en according nuestro to último Revelation estudio, chapter 6, de acuerdo a verse 8, Apocalipsis capítulo which 6, verso describes 8, the opening of the donde fourth se seal. describe Remember we looked at that, la apertura del cuarto which sello, likely takes place early in the que first sucede half of the en la tribulation. primera mitad de la tribulación. A fourth of the earth's population, Un cuarto de la población de la tierra, about 2 que billion en estos people based momentos on sería today's population,
más o menos 2 billones de personas, un cuarto de la población de la Tierra, esa población de la Tierra va a morir por espada, por hambre, por las bestias de la tierra. Y cuando leemos esas cosas decimos, un cuarto de la población. Bueno, yo he estado leyendo acerca de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial porque yo pienso que era como una probada de lo que viene en el futuro. Pero en la Segunda Guerra Mundial se estima que 80 millones de personas murieron en 6 años, que es como el 3% de la población mundial en aquel tiempo. Y mientras leo las historias, fue realmente horroroso para todos aquellos que vivieron en ese tiempo. El cuarto sello del juicio de Dios puede matar a 2 billones de personas en un periodo mucho más corto de tiempo. Es como 25 veces más personas muertas de lo que murieron en 6 años en la Segunda Guerra Mundial. Así que, si piensas la Segunda Guerra Mundial multiplicada por 25, es lo que va a pasar en un solo sello de la tribulación. Así que me puse a pensar, aquí dice, reconfórtense unos a otros con estas palabras. Me puse a pensar, ¿tiene sentido decir reconfórtense en estas palabras? Diciendo, en 6 años va a haber horror y sangre y van a haber unas cosas horribles, pero cuando termine, el Señor va a venir. Cuando todo termine, el Señor vendrá y nosotros, los que quedemos, vamos a ser levantados con Él en las nubes para encontrarnos con Él y así estaremos para siempre con Él. Sería muy reconfortante, eso es lo que yo estaba pensando, sería una motivación, sería muy reconfortante pensar después de todo esto que suceda, Dios va a venir. No, yo pienso que si esto fuera a suceder y nosotros fuéramos a estar, yo diría, Señor, tómate tu tiempo. A ver si en ese periodo mejor muero de otra cosa. Y yo sé que el Señor es suficiente. Su misericordia es suficiente para nosotros y nosotros tenemos la esperanza de saber que el Señor va a estar con nosotros, vivamos o muramos, pero no serían palabras muy reconfortantes. Sin embargo, como quiera que interpretemos las palabras de 1 Tesalonicenses capítulo 5, esas palabras eran para motivarnos a llevar la palabra rápidamente a todas esas personas que conocemos, a todos aquellos que están en la oscuridad, aquellos que no pertenecen a nuestro reino,
Pero esas palabras también eran para reconfortarnos a nosotros, los que pertenecemos al reino de la luz, animándonos porque nosotros no vamos a estar en ese periodo de horror, porque su palabra dice que nosotros no estamos aquí para la ira, sino para obtener salvación. Así que este tiempo de juicio y de tribulación no va a venir sobre los cristianos. Y para mí esas son palabras de ánimo, son palabras reconfortantes. Y sin embargo, no es lo último. Hay palabras muy difíciles que vamos a estar viendo en este estudio, pero lo que vamos a ver no cancela esta palabra de esperanza. Lo que viene después en 2 de Tesalonicenses tiene que ser interpretado con la base de 1 Tesalonicenses y todas las enseñanzas, así que no es simple. Pero lo que sí es seguro y es muy claro es que tenemos un Salvador y que viene juicio sobre el mundo. Tal vez nosotros, los cristianos, vamos a experimentar algo o nada de este periodo. Sea como sea, nosotros tenemos un Salvador que viene por nosotros. Pero lo que sí también es seguro es que aquellos que no tienen a Cristo no escaparán de este juicio. Por eso nosotros tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación. Así que no hay que desperdiciar el tiempo buscando cuándo, cómo, qué va a pasar. Nosotros tenemos una tarea, una comisión, y nuestro tiempo es corto y hay mucha gente en la oscuridad, así que tenemos que enfocarnos. Por eso tenemos que animarnos unos a otros en el hecho de que tenemos un Salvador y viene por nosotros pronto. Padre Celestial, reconocemos que este mundo es un desastre y se va a poner peor. Pero Señor, nosotros no hemos podido ser capaces de traer paz a este mundo. Pero Señor, yo te doy gracias que tu palabra se revela a nosotros. Tu palabra nos dice que vienes pronto y vas a establecer paz y vas a establecer tu reino en este mundo y tu reino va a ser glorioso. Y Señor, tú nos has dado la misión de ir con amigos, con seres queridos, colegas, compañeros de la escuela, para proclamarles, Señor, que viene el juicio sobre los malvados de este mundo, pero que viene un día en que tú, Señor, nos salvarás. Por eso es importante que seamos sobrios, caracterizados por estar buscando la verdad y vigilando y estar ocupados en la gran comisión que tú nos encargaste para que tú nos encuentres fieles cuando regreses. Señor, te pido por aquellos que son tímidos. Señor, que nos des el poder de tu Espíritu Santo. Señor, tú prometiste que nos darías poder cuando tu Espíritu viniera sobre nosotros para llevarte el Evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra.
Señor, danos tu poder, tu motivación, que cuando los hermanos en Cristo estemos juntos, nos animemos unos a otros con esta esperanza que tenemos en Jesús, recordando que hay muchos que amamos y que no te conocen y que tú moriste por ellos, pero todavía están en la oscuridad. Señor, ayúdanos a confiar en ti para que nos envíes con la luz de tus buenas nuevas del Evangelio. Que el Señor Jesucristo, la luz de nuestro Señor, alumbre a aquellos que están en la oscuridad. Señor, te pido que tú nos ayudes a estar listos cuando regreses. En el nombre de Jesús, amén.